Bienvenidos a Odisea. Bueno, el mundo entero está pendiente y va a estar más pendiente mañana del resultado de una elección misteriosa, una elección que llama la atención por lo empatada, por lo menos empatada en las encuestas, despareja en las apuestas. Hay todo un sistema de apuestas que favorece cada vez más levemente a Donald Trump y la paranoia de si no habrá apostadores que levantan a Kamala Harris en la elección norteamericana para después ganar mejor con un triunfo más sorpresivo de Trump. Especulaciones. Lo cierto es que muy pocas veces no solo hubo un escenario tan parejo en una elección norteamericana, muy pocas veces se bifurcaron tanto los senderos delante de ese país y por lo tanto del mundo por la proyección global que tiene la política norteamericana como en este escenario. Un escenario donde se ha quebrado ya desde hace varios años, pero se manifiesta mucho en esta elección, el consenso clásico que había en Estados Unidos respecto de cuestiones que no se discutían. Y esto proyecta cantidad de incógnitas sobre la política exterior, sobre el mundo y sobre los conflictos más importantes que hay hoy en el planeta. También sobre nosotros, obviamente, como vamos a ver dentro de unos minutos. La novedad de último momento es que se acaba de pronunciar, siguiendo una costumbre de ese medio, el New York Times, con un editorial breve, lo tenemos acá. El equipo editorial, el staff editorial del New York Times propone votar en contra de Donald Trump por muchas razones, entre otras por la corrupción y la ilegalidad de su comportamiento en la presidencia que ejerció Trump en los Estados Unidos y en toda su política posterior, y termina pidiendo el voto no tanto por Kamala Harris como en contra de Donald Trump, con una característica que esto, si uno lo viera en la web, si uno lo viera en la página web del New York Times, debajo de este texto, que es esa convocatoria a votar en contra de Trump, por razones, quiero subrayar esto, institucionales, diría share, comparta. Es decir, es además una especie de impulso del diario a que se viralice esta convocatoria a impedir la llegada por segunda vez de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Obviamente la gran incógnita es un mundo a la sombra de una nueva presidencia norteamericana de Donald Trump. No hay ninguna razón para pensar cuáles serían las grandes novedades de Kamala Harris, que todo el mundo supone como una continuidad más o menos matizada del gobierno de Joe Biden. A pesar de que muchos observadores dicen en realidad la verdadera novedad, la ruptura con la continuidad o con la inercia de la política americana sería Kamala Harris, lo desconocido, lo insólito. Era imposible pensar hace 6 meses que iba a ser candidata como lo es hoy, con posibilidades de ganar. Entonces, ese factor de novedad, probablemente ese factor paradójico de cambio que encarnaría en Kamala Harris, también le da una oportunidad frente a los que dicen, bueno, tal vez el resultado no es el obvio, que es que va a ganar Trump la elección. ¿Qué propone Trump? Propone un retorno más agudo, más acentuado al proteccionismo económico. Hace ya muchas semanas, en la red X, un economista argentino, Ricardo Carchoffi, señaló cuidado con un triunfo de Trump, porque no necesariamente un triunfo de Trump beneficiaría a la Argentina, ni siquiera a la Argentina de Milei, que como vamos a ver después está tan identificada con esa posibilidad de triunfo. ¿Por qué?
Bueno, hay que hacer todo un razonamiento económico para entender lo que dice Karchofy en ese tuit. Trump promete un aumento de aranceles. Ya hubo un aumento de aranceles cuando Trump presidió Estados Unidos. Y ese aumento de aranceles propuesto o promovido por Trump, centralmente en una guerra comercial con China, que es también la guerra comercial de los demócratas, produjo un aumento en los precios de la economía norteamericana de 0,3%. Bueno, ahora Trump está promoviendo o anunciando, veremos si después lo cumple y si no es solo un discurso de campaña o si no es un discurso exagerado en la campaña y después la política real, si es que él llega a ganar, es más atenuada, un aumento del 60% en los aranceles de todas las importaciones chinas. Los expertos en economía americana y en economía china de un banco como JP Morgan calculan que eso significaría un aumento en el nivel de precios de los Estados Unidos de 1,1%, es decir, 1,1% de inflación. Además, Trump sugiere o anuncia que va a aplicar un arancel universal a todos los productos que entren en Estados Unidos desde cualquier país del 10%. Y eso le sumaría a la inflación americana un 1,5% más, siempre según los economistas de Morgan. Quiere decir que solamente por esa combinación de aranceles, 60% para los productos chinos, 10% para cualquier tipo de producto que ingrese a Estados Unidos, tendríamos un incremento de la inflación en Estados Unidos de más de 2 puntos porcentuales, más de 2%. Bueno, esto significa que frente a esa nueva inflación es muy probable que la Reserva Federal no baje las tasas de interés en los Estados Unidos con la velocidad con que lo venía haciendo o lo viene haciendo. Es decir, iríamos a un mundo con una tasa de interés americana más alta de la que se prevé. Y eso haría que haya un flujo de dólares hacia los activos ligados a esa tasa de interés, básicamente los bonos americanos. Siempre que ocurre eso, bueno, hay un cimbronazo, le pasó a Macri en abril del 2018, hay un cimbronazo en las economías emergentes. ¿Por qué? Y bueno, porque los que tienen inversiones en esa economía, como la Argentina, prefieren ir a los bonos del Tesoro. Y eso produce una devaluación de las monedas o un fortalecimiento del dólar, frente al cual las demás monedas se devalúan. Bueno, ese fortalecimiento del dólar podría tener un impacto en el dólar libre de la Argentina, en el contado con liqui, por ejemplo, que eventualmente estamos especulando, estamos pensando en un dominó que no siempre se da en la realidad como uno lo piensa en un pizarrón. Abriría un poco más la brecha que el gobierno tiende a cerrar para después salir del cepo. Todas estas consecuencias son consecuencias no pensadas para la Argentina, son las consecuencias globales que tendrían lugar si Trump cumple con lo que viene prometiendo en la campaña, que es hablarle básicamente al obrero americano diciendo: yo voy a preservar la producción de la empresa en la que trabajas para que no pierdas el trabajo. Ese es el centro del mensaje. El centro del mensaje es el trabajo, que es el gran problema de todo Occidente, el gran problema que alimenta el populismo tipo Trump. Quiere decir que, mirado desde la Argentina, obviamente Javier Milei espera que la llegada de Trump, con la que él se identifica, en muchas dimensiones, después vamos a analizar un poquito más esto, porque tiene que ver con la política doméstica, campaña de Trump de la que él participó, Milei, generando la indignación del gobierno demócrata de los Estados Unidos y probablemente la indignación del embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, en Buenos Aires, esta participación tan abierta de Milei en la campaña de los republicanos. Bueno, esa ayuda que él espera de Donald Trump, que es una ayuda que básicamente se tramitaría o se canalizaría a través de fondos del Fondo Monetario Internacional, estaría como compensada o como equilibrada
por lo que Estados Unidos te quitaría por las consecuencias de su política doméstica en materia de inflación, que tiene estas repercusiones o estas reverberaciones globales que veníamos hablando, sobre todo en materia de flujos de capitales y de valoración de las monedas frente al dólar. Obviamente, esto lo está mirando el gobierno, esto lo está mirando el equipo económico, que estuvo la semana pasada en los Estados Unidos, cuando fue la reunión del Fondo Monetario Internacional en ese país, en Washington. Con una curiosidad, los miembros del equipo económico, fueron casi todos, llegaron el lunes a Estados Unidos. La reunión empezaba el miércoles. No fueron a pasear. Hay que presumir que Luis Caputo y su equipo llegaron el lunes y estuvieron lunes y martes negociando con el fondo la probabilidad de un programa que es un programa que solo va a existir si el gobierno despeja la incógnita cambiaria. Después participaron con mucho éxito en la reunión del fondo, donde la Argentina es uno de los grandes atractivos internacionales hoy, sobre todo para el mercado financiero. Hoy vamos a tener como invitado, uno de los dos invitados que vamos a tener, es Bebo Granados. Acaba de publicar, está publicando en estos días, está vendiendo en estos días, empieza a vender un libro que es un libro autobiográfico, 60 años de casta se llama. Con Granados vamos a hablar de su libro, de su biografía, pero también de estos temas de actualidad. Obviamente que si se produce un triunfo de Trump, eso va a tener, podríamos llamar, un efecto de convalidación para aquellos que se identifican con Trump. En Europa y también en América Latina. Y en América Latina, nítidos. Trump tiene dos amigos, Jair Bolsonaro, que no está en el poder, y Javier Milei. Y Bolsonaro y Milei, si hay un triunfo de Trump, van a pensar, como puede pensar Meloni en Italia, u Orbán en Hungría. Bueno, quiere decir que esta receta funciona. Lo que le preocupa a cualquier político, que esta receta da votos. Aceleremos, reforcemos nuestras tesis, abracémonos más a nuestro credo, radicalicemos nuestra política. Este es un efecto general que puede tener el triunfo de Trump sobre aquellos que se ven identificados con su política. Y esto está ocurriendo ya en el gobierno, esta radicalización, no porque Trump ya haya ganado, sino porque hay una euforia en el gobierno precisamente por esto que decíamos del atractivo que tiene la gestión de Milei y de Luis Caputo sobre el mercado financiero, y también porque en las encuestas le empieza a ir mejor de lo que le fue en los últimos meses al gobierno. Hay algo que puede ser especialmente atractivo para Milei, hablo menos de Bolsonaro porque Bolsonaro no está en el poder, de un eventual triunfo de Trump, que como insistimos sería la novedad, es la propia radicalización de Trump, que acaba de decir hace una semana que si él llega al poder va a haber unos días de dictadura en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, de dictadura. En la república modélica, en la república en la que todas las demás repúblicas se han mirado a lo largo de la historia de los últimos 300 años, sí. Él promete una gran concentración de poder para tomar medidas radicales contra el FBI, contra la CIA, son cuentas que tiene por su propia peripecia judicial y penal. No hablo en este caso de la política exterior, donde seguramente va a haber un cambio en la posición de Estados Unidos frente a Rusia. Va a haber también probablemente un fallo de la Corte de Estados Unidos, que es una corte conservadora pro-Trump, dándole inmunidad al presidente mientras está en el poder. Es decir, una gran concentración de poder para la que los americanos no están tan acostumbrados o con la que no están tan familiarizados. Bueno, cuando Milei vea eso, muy probablemente va a decir, bueno, está convalidado entonces en otra escala lo que yo estoy haciendo acá, que es una política liberal para el mercado y una política
hegemonista, podríamos decir, populista para las instituciones y la política. Esto, como decíamos, que implica una radicalización del gobierno de Milei en muchos planos que vamos a analizar ahora, viene avalado por las encuestas últimas. Vamos a mirar una de Mora Josami de Casa 3. Estamos mirando que hoy Milei tiene 49% de aprobación en esta encuesta y 47% de desaprobación. Miren la línea verde, miren la caída en esta encuesta que tiene Milei o la percepción del gobierno de Milei desde 46% a 42% y ahora un repunte llamativo del 49%. Y una caída de la imagen negativa de la desaprobación en esta línea negra del 53% al 47%. Le va mejor. Tenemos esta línea de abajo, es obviamente no sabe, la línea gris. Entonces, el gobierno mira esto y dice aceleremos. ¿Aceleremos desde dónde? Bueno, primero en la economía. Bajan la tasa de interés. 5 puntos. ¿Para qué? Para promover la actividad económica. El gobierno sabe que tuvo un gran logro, una gran victoria frente a la inflación, pero que esa victoria se produjo con un costo enorme, que es una gran contracción del producto. Una contracción como pocas veces se vio. La economía argentina llegó a achicarse 6 puntos porcentuales en 3 trimestres. Nunca visto. Tan poco visto como que la inflación bajara como bajó. Bueno, entonces empieza a haber una política de relajamiento de la tasa de interés, aprovechando que hay más crédito y que hay más consumo. ¿Por qué? Porque los bancos empiezan a darle crédito a todo lo que es sobre todo producción de bienes durables, desde autos a heladeras, motos, etc. Y el gobierno intenta reanimar por esa vía la economía. Es muy interesante esto porque al bajar la tasa de interés, lo que está pensando probablemente Caputo y lo que piensa Milei es la inflación va a seguir bajando. Por eso podemos darnos el gusto de relajar la política monetaria en un esquema que señalan economistas clásicos, nombro a 2, Nicolás Duhovne, Miguel Kigel, que dicen este es un programa raro, es un programa muy ortodoxo, muy contractivo, muy amarrete en lo fiscal. Sigue habiendo un ajuste fiscal muy importante del que Milei no para de vanagloriarse, como lo vimos este domingo en su diálogo con Amalia González, con Yuyito González, y es un programa heterodoxo, expansivo en lo monetario. Kigel dice más, dice es lo contrario del programa de Macri, que era muy contractivo en lo monetario, pero que no fue todo lo ortodoxo que tenía que ser en lo fiscal. Bueno, hay una pregunta que se hacen los economistas. Esta baja de la tasa de interés, si va acompañada con una baja de la tasa de inflación, ¿va a implicar que el gobierno baje también el ritmo de la devaluación? O digamos, que haga una apreciación del peso frente al dólar, que en vez de devaluar 2% al mes, devalúe, por ejemplo, 1% al mes, lo contrario de lo que se espera. Es una incógnita de acá a fin de año. En el fondo de todos estos interrogantes están cuando se libera por lo menos parcialmente el mercado de cambios. Y el gobierno siguen como la línea gris, no sabe, no contesta. Bueno, este es uno de los efectos de esta radicalización, que tiene que ver con la política económica y con tomar medidas heterodoxas, buscando relajar la política monetaria, expandirla, sabiendo que de la inflación se encarga la política fiscal. Vimos otra radicalización en la política exterior. La echaron a Mondino. ¿Por qué la echaron a Mondino? Porque Mondino le impidió a Javier Milei la foto. ¿Cuál era la foto? En un tema ideológico, el voto contra Cuba, aparecer él solo al lado del gobierno americano, de Biden, y al lado del gobierno israelí.
Él viene diciendo desde la campaña, mis dos aliados son Estados Unidos e Israel. Tenía la oportunidad única de aparecer en una votación de una votación de Naciones Unidas, Estados Unidos, Israel, Argentina, contra el resto del mundo, en un tema ideológico que es muy apetecible para un gobierno de derecha radicalizada como el de Milei, Cuba. Bueno, no se dio. La Argentina votó con el resto de los países en contra del embargo a Cuba con un razonamiento que es un razonamiento muy propio de la lógica diplomática. Si no acompañamos ese voto, que es el voto además de toda la región, no iban a acompañarnos a nosotros en el voto para reivindicar la soberanía sobre Malvinas, que es un voto que vamos pidiendo año a año en Naciones Unidas. E íbamos a tener un problema porque se iba a ver como una defección en la política argentina referida a la reivindicación de soberanía sobre Malvinas en un momento en que la Cancillería de Mondino ya cometió un error al hablar en un mapa de Falklands y no de Malvinas. Entonces íbamos a tener dos errores en 15 días. Votemos entonces a favor de Cuba. Y Milei la echa a Mondino. Mondino dice, pero yo tenía una autorización. ¿De quién? Todavía no pudo decir. Hablé con la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno no habla. ¿Habrá hablado con Caputo? Difícil que hable con Karina Milei. Está hablando del otro Caputo, de Santiago, el mago del Kremlin. Difícil que hable con Karina Milei porque no se llevan bien. O no se llevaban bien Mondino y Milei. Casi que, hablo de Karina Milei, le intervino la Cancillería a Mondino. Y el final de esa intervención es esta despedida. Pero hay algo interesante que apareció planteado en el diálogo con Yuyito González por parte del presidente. No es un problema solo de conflicto entre Milei y la Cancillería por la cuestión Cuba y eventualmente por la discusión sobre Malvinas. No. Milei en ese diálogo, en esa entrevista, se plantó enfrente del multilateralismo. Dijo algo más conceptual, más ideológico, general, que ahí sí lo asemeja mucho a Trump y a otras manifestaciones de la derecha internacional. A mí no me parece bien, dijo, que un organismo multilateral como Naciones Unidas intervenga en la libertad de las personas. Ya no es un reproche a que intervenga el Estado en la vida individual de las personas. Ahora no quiero que intervengan los Estados bajo el nombre de una organización multinacional como Naciones Unidas y prefiero apartarme de esa política, que es una política que contamina la cabeza de los diplomáticos a los que trató prácticamente de haraganes, de gente desconectada de los intereses concretos que debe manejar un gobierno. Si quieren esa política, que ganen las elecciones, dijo Milei, y si no, que obedezcan. Bueno, para obedecer nombra a Gerardo Huerten. Gerardo Huerten tiene que ir a la Cancillería, un hombre que viene justamente de ser el embajador en Estados Unidos. Gerardo Huerten es un hombre muy ligado a Israel, toda la familia Huerten, familia muy controvertida desde el punto de vista de su comportamiento empresarial. Ahora vamos a hablar de eso. Pero con Huerten llega a la Cancillería esta posición radical de Milei en materia de alineamiento internacional y Huerten tiene que dar una pelea contra la Cancillería, una pelea contra la diplomacia. No solo echando parte del personal, que es lo que le pidió Milei. Va a haber algo dramático, o se están preparando los diplomáticos, vamos a ver si lo hacen para algo dramático. Desenganchar sus sueldos de los sueldos judiciales. Hay una asociación, un enganche entre los salarios diplomáticos y los salarios del Poder Judicial. Se desacoplaría. Y se desacoplaría entonces el salario de los jubilados diplomáticos. Esto es un golpe mortal para una Cancillería que ya tiene problemas por la aplicación del impuesto a las ganancias. Hay un clima exacerbado en contra de este gobierno en Cancillería. Bueno, ahora se va a radicalizar también ese clima. Y ya empezó el problema. Porque desde la Cancillería, anónimamente, empiezan a recordar estos tweets de Gerardo Huerten. Impresionante elección de Scioli
y Cristina Kirchner. O 14 de agosto del 2011, cuando Wertheim, junto con su primo Adrián, eran ultra kirchneristas porque venían de querer quedarse con la parte de los italianos en Telecom, en una maniobra combinada con Néstor Kirchner del año 2010, que frenó en alguna medida Cristina Kirchner porque no quiso dar fondos del ANSES para completarla. Entonces, es una de las paradojas de este momento histórico. La ultra adhesión de, por ejemplo, Gerardo Wertheim a Milei, tan fervorosa, tan ferviente como la que tenía con Cristina Kirchner en aquel momento en que hacían negocios con el kirchnerismo. Acá viene otro tuit. Felicitaciones, Cristina, por la extraordinaria elección. Que siga apoyando al deporte siempre. Claro, él forma parte del Comité Olímpico Internacional. Vamos, Argentinas. Wertheim, este Wertheim que es canciller de Milei. CFK Argentina la arroba a la expresidenta, 24 de octubre del 2011. No sé qué pensará Cristina mirando esto. Y ahora, lo otro que surge de esta cancillería a la que llega Wertheim es este video. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién cree usted ganaría o sería el mejor candidato a presidente de nuestro país? Para mí el mejor candidato es Cristina Kirchner. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es quien está llevando las riendas del país, lo está haciendo muy bien en este contexto político y económico del mundo. Argentina está bien parada. Argentina tiene números duros que son muy buenos y tenemos además una presidenta que tiene una virtud. Me ha tocado interactuar con ella en diversas facetas, en el deporte, me ha tocado interactuar con ella como empresario y me encontré con una persona que escucha, que es entusiasta, que cuando ve buenos proyectos motiva. Bueno, el argumento que uno imagina que podría emplear Wertheim es el mundo de aquel momento era otro que el mundo actual, por lo tanto se entiende que él cambie. ¿Cómo no voy a cambiar? ¿Quién puede reprochar que alguien cambie 180 grados? Le dedicó, como decía el primer tuit, una felicitación a Daniel Scioli en aquel triunfo de Cristina por la reelección 2011, Scioli por la reelección como candidato a gobernador. Y Scioli contesta ahora, en una entrevista que le hizo Gonzalo Asís este fin de semana, el domingo ayer a la mañana, en Radio Mitre, le preguntan por su ubicación en este nuevo mapa de la política exterior y Daniel Scioli se tira de cabeza a candidatearse de manera casi cómica, no porque sea ridículo que él se candidatee al cargo, pero la forma en que lo hizo, como candidato a embajador de la Argentina, de Wertheim, en los Estados Unidos, para cubrir la vacante que deja Gerardo Wertheim en Washington. Escuche, Scioli candidato. Agradecido al presidente Milei y al jefe de gabinete Guillermo Frankel y Gerardo, que es mi amigo de toda la vida, Wertheim, sabe que no solamente que cuenta con toda mi experiencia, mi contacto, que los tiene al por mayor, sino la necesidad también de trabajar codo a codo con la Cancillería, ¿no? En promover a Argentina al mundo. Me dan ganas de decirte, Daniel, do you speak in English? Hablas en inglés, ¿no? I speak very well English, not only English, Italian, French, portugués. ¿Y te ves trabajando en inglés o no en los próximos tiempos? Mira, todo el tiempo me toca cuando voy a feria de turismo, cuando recibo inversores, hablar en inglés, en el idioma que sea. Bueno, ahí está Daniel Scioli, el políglota, promoviéndose, obviamente, para suceder a su amigo Gerardo Wertheim, amigo de este gobierno. En este gobierno se reencuentran, digamos, porque los dos eran kirchneristas en el gobierno de Cristina. Vamos a ver si el presidente escucha ese mensaje y lo designa en Washington como embajador. Esta radicalización que vemos en la política exterior de un gobierno que gira hacia lo que proponía hacer en la campaña, muy auspiciado por las encuestas y por una economía que es vista con ojos positivos, sobre todo por el mercado financiero, también se da en la política judicial.
Es cierto que el gobierno tiene dificultades para lograr una operación que fue costosísima a lo largo de todo el año, que es colocar en la Corte a Manuel García Mansilla, que no sería el problema, sino a Ariel Lijo, por el desprestigio del hijo y toda la oleada de objeciones que levantó. Hay 1000 especulaciones. Una especulación es que, lo dijimos el lunes pasado, podrían designar al hijo y a García Mansilla en comisión, tendría que estar en receso el Congreso, del mismo modo que Macri designó a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. No vale la comparación porque Macri contaba con que después el peronismo de Miguel Pichetto los aprobara. Es muy difícil pensar que iban a desafiar o que van a desafiar a Cristina Kirchner poniéndolos en comisión y que después ella se allane a convalidar esa designación dándole los votos del kirchnerismo en el Senado. Por eso están los que piensan que el gobierno podría sacrificar a García Mansilla y pactar con Cristina el nombre de una mujer. También es difícil porque vienen diciendo que no. El esfuerzo sigue estando por parte no tanto de García Mansilla, que se comporta con mucha sobriedad en todo esto, sino del hijo. Tanto que el hijo ha convocado aparentemente, esta es una versión que circula de manera muy fuerte, a Federico Di Benedetto como encargado de hacerle campaña para llegar a la Corte. Curioso porque indicaría que Di Benedetto, que fue un engranaje fundamental de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, se apartó de Larreta, porque Larreta está abiertamente en contra de la llegada del hijo a la Corte, por las mismas razones institucionales que ha planteado muchísima gente sensibilizada por la cuestión judicial. Pero ahí está Di Benedetto haciendo campaña por el hijo. La llegada del hijo y la llegada de García Mansilla eventualmente, para que se produzca debería haber, es lo más probable, una ampliación de la Corte, sería parte de una jugada mucho más amplia que incluye la designación del Procurador General de la Nación, es decir, del jefe de los fiscales, un cargo importantísimo en la medida en que todo el sistema penal se va transformando en un sistema donde la acción penal la dirige el fiscal. Bueno, hay distintos candidatos, uno de ellos es alguien muy ligado al vinguero Daniel Angelici, Juan Bautista Maíquez. Hay una versión también muy firme de que gracias a su íntimo amigo Guado de Pedro, que navega por todos los ríos, los dos son de Mercedes, Maíquez tuvo una reunión con Cristina Kirchner. El kirchnerismo no la confirma. Da lo mismo, porque en esa reunión Juan Bautista Maíquez, que es funcionario en la ciudad, funcionario macrista en el gobierno de Jorge Macri, le habría bajado el pulgar. Por distintas razones. El comportamiento de Carlos Maíquez, el padre de Juan Bautista, en la Cámara de Casación, y sobre todo el comportamiento de su hermano Ignacio Maíquez, que fue muy severo contra la expresidenta como fiscal. Si uno quiere saber qué pasa entre el kirchnerismo y Juan Bautista Maíquez como candidato a Procurador General de la Nación, hay que ir al Consejo de la Magistratura y escuchar el discurso de Rodolfo Tailiade, del corazón de Cristina, hablando de Maíquez en la última reunión del Consejo de la Magistratura, donde lo destrozó. El otro candidato, Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, también con problemas con el kirchnerismo. Hay que recordar que se necesitan 2/3 para designar al procurador. O sea, también hay que pasar por Cristina. Y Cristina lo tiene marcado por 2 razones. Primero, por cómo se supone que va a votar en la causa de Santa Cruz, que tiene fecha el fallo, el 13 de noviembre, la semana que viene. Es raro que le pongan fecha a un fallo. Es raro que un tribunal diga, nos vamos a pronunciar dentro de un mes en tal fecha. Es como si llamaran a conversar algo. Bueno, puede ser esto. Tampoco Borinsky tiene el apoyo de Cristina, porque además le reprochan reuniones con Macri en la época del gobierno de Macri, antes de que salieran algunos fallos que afectaban al kirchnerismo. El gobierno, envalentonado, como decimos, eufórico, en un pico de euforia, Milei puede pensar en alguien propio. ¿En quién? Es Sebastián Amerio, el otro yo del mago del Kremlin de Santiago Caputo en el mundo judicial, segundo del Ministerio de Justicia. Pero están los que dicen, no, Amerio no se va a ir del Ministerio de Justicia, entre otras cosas, especulaciones, porque antes de fin de año lo echan a Mariano Cunio Libarona y Amerio va a ser el ministro de Justicia. Entonces acá viene la pregunta, ¿hay un tapado? Y puede haber un tapado.
Puede haber un tapado que inclusive sorprendentemente junte piezas difíciles de juntar. Un hombre de bajísimo perfil, de mucha calidad como funcionario, muy prestigioso como funcionario en la provincia de Buenos Aires, que es Julio Contegrán, procurador jefe de los fiscales de la provincia. Si Contegrán fuera promovido a la Procuración Nacional, quedaría vacante la Procuración en la provincia y eso sí el kirchnerismo lo puede ver con algún interés. Así que hay que ponerle la lupa a Julio Contegrán. Negociaciones políticas poco coordinadas, porque aparece otra negociación en la Cámara de Diputados donde el kirchnerismo, con sectores independientes, sobre todo ligados a Miguel Pichetto, y con un sector del radicalismo, que podría ser todo el radicalismo, empieza a especular con sacarle la presidencia de la Cámara a Martín Menem y promover un candidato por lo menos independiente, si no opositor. El gobierno todavía, no sé si está enterado de esta jugada, pero ya empezó a moverse, ya empezaron a moverse las piezas para arrebatarle al oficialismo la presidencia de la Cámara de Diputados que está en la línea de sucesión. Bueno, ahí hay que mirar qué es lo que pasa con el radicalismo. Porque si todo el radicalismo se plegara a esta jugada, sería complicado para Milei. También hay que mirar qué pasa con la coalición cívica de Juan Manuel López. ¿Por qué digo el radicalismo? Porque no sabemos si fue una jugada astuta por parte de Milei insultar a Alfonsín, más allá de la discusión sobre la figura de Alfonsín y del disparate de decir que Alfonsín fue golpista en su vida. Estoy hablando de la picardía de si conviene para la ecuación parlamentaria del gobierno insultar a Alfonsín, alejar a los radicales y por esa vía subirle el precio a Macri frente al gobierno, porque en la medida en que los radicales se alejan, el PRO es mucho más necesario. Y habrá que ver si toda esta discusión por la presidencia de la Cámara de Diputados no termina en un empate y por el medio cruza el que siempre quiso ser presidente de la Cámara, el entrañable Pucho, Cristian Ritondo. Bueno, podría ser un final feliz para el PRO o para Ritondo. Es una de las discusiones que se está dando secretamente en materia institucional muy importante. Hay otra todavía más importante. Miren este aviso. Boleta única de papel, reforma electoral o cosmética. ¿Quién promueve esto? Sebastián Galmarini, cuñado de Massa. ¿Quién invita? Sobre todo Rubén Slayman, el corazón de Massa en la legislatura bonaerense, el padrino del chocolate, ¿se acuerdan? De Chocolate, el que repartía plata que cobraba en el cajero de la calle 7. Rigau. Bueno, Rubén Slayman ahora convoca esta discusión para implantar la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires, como rige en la nación. Pero hay una picardía, como siempre hay detrás de toda jugada de Massa. Esto es Massa. Amplían la legislatura, llevan a 100 el número de diputados, llevan de 46 a 50 el número de senadores, agregando 2 senadores en la tercera sección y 2 en la primera, en el conurbano, pero la picardía está en que esta reforma incluye declarar a la provincia distrito único para la elección de diputados provinciales. Quiere decir que ya no se elegirían diputados por sección. Sería una boleta para toda la provincia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el que controle el conurbano se queda con la legislatura, o por lo menos se queda con la Cámara de Diputados. ¿Y quién controla el conurbano? Y normalmente el peronismo. Iríamos a una legislatura que en la Cámara de Diputados sería de partido único. ¿Por qué? Y porque la oposición, sobre todo los radicales en general, está en el interior, que tiene menos votos en términos cuantitativos. Es una jugada estructural, técnica, cifrada, pero importantísima desde el punto de vista de la estructura de poder del país, porque determina la estructura del poder de la provincia de Buenos Aires y le termina de dar el poder al conurbano y el poder al peronismo.
Y los radicales, bueno, habrá que ver si a los intendentes radicales no los compensan con otra ley, eliminando la prohibición de que se reelijan después de 2 periodos. El año que viene, en las elecciones del año que viene, caen 80 intendentes que no se pueden reelegir por segunda vez, es decir, no pueden tener tercer mandato. Y muchos están queriendo revisar esta legislación. ¿Le pagarán con esto a los radicales del interior para que admitan esta reforma? ¿Qué opina Kicillof? No sabemos. Lo que sí sabemos es esta noticia, que Kicillof tuvo una reunión con Massa. Y lo que es increíble es el título de este, que es un medio pequeño de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof visitó a Sergio Massa. ¿Quién habrá operado este título? ¿Quién se habrá interesado en que se sepa que el gobernador visitó a Massa y no al revés? Bueno, Massa sueña, tiene un sueño. Y ese sueño es presidir, encabezar la boleta de diputados del peronismo en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Ahora, si miramos los números de Mora Josami, Casa 3, respecto del liderazgo opositor, ella se pregunta quién es la persona que representa hoy mejor a la oposición. Bueno, Cristina Kirchner está con 32%. 25% de la gente dice no hay quien represente a la oposición, no hay oposición. Y 15% se lleva Axel Kicillof. Miren la diferencia entre Cristina y Axel, ¿no? Si hubiera habido una interna en la provincia de Buenos Aires, que no la hubo. ¿Y dónde está Massa? 2%. Entonces, llegar de acá a acá, y bueno, es muy ambicioso. Puede ser que amenace con ir por afuera para crearle un problema a Cristina, puede ser. Ahora vamos a ver cómo está Cristina. Y llama la atención, porque en la medida en que salió al ruedo para ser candidata a la presidencia del partido, que es lo que termina siendo presidenta del peronismo, hubo una recuperación en el voto opositor, obviamente, muy importante de Cristina Kirchner. Pasó de 14% que estaba en agosto a este 32% que tiene hoy en octubre. Y, como vemos, nadie cae a 25% y Kicillof pasa de 21 a 15. Pero este repunte de Cristina Kirchner es muy tentador para el gobierno, porque dice polaricemos como contra Cristina, y muy peligroso, porque fue la jugada de Macri que le salió mal. ¿Por qué? Y porque volvió Cristina detrás de Alberto. Entonces acá hay una pregunta que hay que hacerse para ir terminando. ¿Y si Cristina fuera la candidata a diputada nacional el año que viene, con buenos números? Imaginemos que Milei y Macri no se entienden, es muy probable que pase. La primera pregunta es, ¿con quién tiene que ir el gobierno? ¿Alcanza con Espert para enfrentar a Cristina o tiene que ir Karina Milei? Eso es una primera pregunta. La segunda, ¿y si ganara Cristina porque el gobierno se pelea con la oposición, insulta a Alfonsín, se pelea con Macri, está eufórico, como está, en una provincia complicada? ¿Qué pasaría para la imagen del gobierno de Milei la perspectiva de un regreso kirchnerista? ¿Qué pasaría para las inversiones con la perspectiva de un regreso kirchnerista? Esa es la pregunta que está detrás de este gráfico y es la pregunta que está detrás de toda la jugada bonaerense del gobierno y de la oposición. Vamos a empezar Odisea. Les voy a contar brevemente de qué se trata esta noche. Ya les dije que vamos a tener una conversación que seguramente va a ser fantástica con Bebo Granados. Vamos después a entrevistar a Valeria Di Croce. Es alguien que mira a Milei desde la vereda de enfrente y escribió un libro hiperinformado sobre toda la historia del fenómeno Milei, que lo busca en sus raíces. Se llama El Arca de Milei. Vamos a preguntarle a Valeria Di Croce qué significa Milei, sobre todo para alguien que lo mira con mucho conocimiento informativo y con una mirada crítica. Pancho Olivera nos trae la pelea del gobierno contra la AFA. Una pelea que se vuelve cada vez más agresiva. Y Daniel Vilota nos trae un viejo nombre, un triste nombre. El fiscal Scapolán, Claudio Scapolán, que regresa ligado a algo que siempre estuvo ligado a su nombre, la droga en la provincia de Buenos Aires. Desde Washington vamos a tener la dicha de hablar con Ana Iparraguirre, que está allá siguiendo la elección americana, inmersa en
todo lo que está pasando en la política de Estados Unidos con un desenlace mañana. Y, bueno, hoy no está ausente Camila Perochena, pero en el whisky, Carola Gil nos trae una novedad que nadie advirtió, pero ella sí, que es la transformación de la ciudad de La Matanza, de Fernando Espinosa, en una Smart City. Algo que todavía ni la gente que vive en La Matanza descubrió, pero Carola sí, Carola ya lo detectó. Y después una masterclass de este Yoli que vimos, de este Pichichi que vimos en esa entrevista de Radio Mitre, dando clases de inglés con Carola, que seguramente se va a entender en inglés, ella que habla también esa lengua, con Daniel Scioli. Una gran entrevistada esta noche por Luis Novarecio en Más Entrevistas. Quédese después de Odisea. Nada menos que Graciela Camaño y toda la política. Experimentadísima Camaño, habla con Novarecio. Síganos en las redes, ahí lo tiene, Odisea en X, en Instagram, en TikTok. Vamos a empezar con la entrevista a Bebo Granados y su libro 60 años de casta.